Segunda parte. Capítulo primero. Maximiliano Rubin. 1. La venerable tienda de Tirador de Oro, que desde inmemorial tiempo estuvo en los soportales de platerías, entre las calles de la Caza y San Felipe Neri, desapareció, si no estoy equivocado, en los primeros días de la Revolución del 68. En una misma fecha cayeron, pues, dos cosas seculares, el trono aquel y la tienda aquella, que si no era tan antigua como la monarquía española, era lo más que los Borbones, pues su fundación databa de 1640, como lo decía un letrero muy mal pintado en la anaquelería. Dicho establecimiento solo tenía una puerta, y encima de ella este breve rótulo: Rubin. Federico Ruiz, que tuvo años la manía de escribir artículos sobre los oscuros pero indudables vestigios de la raza israelita en la moderna España, con los cuales artículos le hicieron un folletito los editores de la revista que los publicó gratis, sostenía que el apellido de Rubin era judío, y fue usado por algunos conversos que permanecieron aquí después de la expulsión. En la calle de Milaneses, en la Mesón de Paños y en Platerías, se albergaban diferentes familias de ex-deicidas, cuyos últimos vástagos han llegado hasta nosotros, ya sin carácter fisonómico ni etnográfico. Así lo decía el fecundo publicista, y dedicaba medio artículo a demostrar que el verdadero apellido de los Rubin era Rubén. Como nadie le contradecía, dábase él a probar cuanto le daba la gana, con esa buena fe y ese honrado entusiasmo que ponen algunos sabios del día en ciertos trabajos de erudición que el público no lee y que los editores no pagan. Bastante hacen con publicarlos. No quisiera equivocarme, pero me parece que todo aquel judaísmo de mi amigo era pura afluxión de su acatarrado cerebro, el cual eliminaba aquellas enfadosas materias, como otras muchas, según el tiempo y las circunstancias. Y me consta que don Nicolás Rubin, último poseedor de la mencionada tienda, era cristiano viejo, y ni siquiera se le pasaba por la cabeza que sus antecesores hubieran sido fariseos con rabo o sayones narigudos, de los que salen en los pasos de Semana Santa. La muerte de este don Nicolás Rubin y el acabamiento de la tienda fueron simultáneos. Tiempo hacía que las deudas socavaban la casa, y se sostenía apuntalada por las consideraciones personales que los acreedores tenían a su dueño. El motivo de la ruina, según opinión de todos los amigos de la familia, fue la mala conducta de la esposa de Nicolás Rubin, mujer desarreglada y escandalosa, que vivía con un lujo impropio de su clase, y dio mucho que hablar por sus devaneos y trapisondas. Diversas e inexplicables alternativas hubo en aquel matrimonio, que tan pronto estaba unido como disuelto de hecho. Y el marido pasaba de las violencias más bárbaras a las tolerancias más vergonzosas. 5 veces la echó de su casa, y otras tantas volvió a admitirla, después de pagarle todas sus trampas. Cuentan que Maximiliana Llorente era una mujer bella y deseosa de agradar, de esas que no caben en la estrechez vulgar de una tienda. Se la llevó Dios en 1867, y al año siguiente pasó a mejor vida el pobre Nicolás Rubin, de una rotura de varices, no dejando a sus hijos más herencia que la detestable reputación doméstica y comercial y un pasivo enorme que difícilmente pudo ser pagado con las existencias de la tienda. Los acreedores arramblaron por todo, hasta por la aneclería, que sólo sirvió para leña. Era contemporánea del conde duque de Olivares. Los hijos de aquel infortunado comerciante eran 3, fijarse bien en sus nombres, y en la edad que tenían cuando acaeció la muerte del padre: Juan Pablo, de 28 años, Nicolás, de 25, Maximiliano, de 19. Ninguno de los 3 se parecía a los otros 2, ni en el semblante ni en la complexión, y sólo con muy buena voluntad se les encontraba el aire de familia. De esta heterogeneidad de las 3 caras vino sin duda la maliciosa versión de que los tales eran hijos de diferentes padres. Podía ser calumnia, podía no serlo, pero debe decirse para que el lector vaya formando juicio. Algo tenían en común, ahora que recuerdo, y era que todos padecían de fuertes y molestísimas jaquecas. Juan Pablo era guapo, simpático y muy bien plantado.
de buena estatura, ameno y fácil en el decir, de inteligencia flexible y despierta. Nicolás era desgarbado, vulgarote, la cara encendida y agujereada como un cedazo, a causa de la viruela, y tan peludo que le salían mechones por la nariz y por las orejas. Maximiliano era raquítico, de naturaleza pobre y linfática, absolutamente privado de gracias personales, como que había nacido de 7 meses y luego me lo criaron con biberón y con una cabra. Cuando murió el padre de estos 3 mozos, Nicolás, o sea, el peludo, para que se los vaya distinguiendo, se fue a vivir a Toledo con su tío don Mateo Zacarías Llorente, capellán de doncellas nobles, el cual le metió en el seminario y le hizo sacerdote. Juan Pablo y Maximiliano se fueron a vivir con su tía paterna, doña Guadalupe Rubín, viuda de Jáuregui, conocida vulgarmente por doña Lupe, la de los pavos, la cual vivió primero en el barrio de Salamanca y después en Chamberí, señora de tales circunstancias que bien merece toda la atención que le doy y que le voy a consagrar más adelante. En un pueblo de la Alcarria tenían los hermanos Rubín una tía materna, viuda, sin hijos y rica, mas como estaba vendiendo vida, la herencia de esta señora no era más que una esperanza remota. No había más remedio que trabajar, y Juan Pablo empezó a buscarse la vida. Odiaba de tal modo las tiendas de tiradores de oro, que cuando pasaba por alguna, parecía que le entraba la jaqueca. Metióse en un negocio de pescado, uniéndose a cierto individuo que lo recibía en comisión para venderlo al por mayor por seretas de fresco y barriles de escabeche en la misma estación o en la plaza de la Cebada. Pero en los primeros meses surgieron tales desavenencias con el socio que Juan Pablo abandonó la pesca y se dedicó a viajante de comercio. Durante un par de años estuvo rodando por los ferrocarriles con sus cajas de muestras. De Barcelona hasta Huelva y desde Pontevedra a Almería no le quedó rincón que no visitase, deteniéndose en Madrid todo el tiempo que podía. Trabajó en sombreros de fieltro, en calzado de Soldevilla, y derramó por toda la península, como se esparce sobre el papel la arenilla de una salvadera, diferentes artículos de comercio. En otra temporada corrió chocolates, pañuelos y chales galería, conservas, devocionarios y hasta palillos de dientes. Por su diligencia, su honradez y por la puntualidad con que remitía los fondos recaudados, sus comitentes le apreciaban mucho. Pero no se sabe cómo se las componía, que siempre estaba más pobre que las ratas. Y se lamentaba con amanerado pesimismo de su pícara suerte. Todas sus ganancias se le iban por entre los dedos, frecuentando mucho los cafés en sus ratos de descanso, convidando sin tasa a los amigos y dándose la mejor vida posible en las poblaciones que visitaba. A los funestos resultados de este sistema llamaba él haber nacido con mala sombra. La misma heterogeneidad y muchedumbre de artículos que corría mermó pronto los resultados de sus viajes, y algunas casas empezaron a retirarle su confianza, y el aburrido viajante, siempre de mal temple y echando maldiciones y ternos contra los mercachifles, aspiraba a un cambio de vida y a ocupación más lucrativa y más noble. Día memorable fue para Juan Pablo aquel en que tropezó con un cierto amigote de la infancia, camarada suyo en San Isidro. El amigo era diputado de los que llamaban cimbros, y Juan Pablo, que era un hombre de mucha labia, le encareció tanto su aburrimiento de la vida comercial y lo bien dispuesto que estaba para la administrativa, que el otro se lo creyó, y hágote empleado. Rubín fue al mes siguiente inspector de policía en no sé qué provincia, pero su infame estrella se la había jurado. A los 3 meses cambió la situación política, y mi Rubín, cesante, había tomado el gusto a la carne de nómina, y ya no podía ser más que empleado o pretendiente. No sé qué hay en ello, pero lo cierto que hasta la cesantía parece que es un goce amargo para ciertas naturalezas, porque las emociones del pretender las vigorizan y entonan, y por eso hay muchos que el día que los colocan se mueren. La irritabilidad los ha dado vida, y la sedación brusca los mata. Juan Pablo sentía increíbles deleites en ir al café, hablar mal del gobierno, anticipar nombramientos, darse una vuelta por los ministerios, acechar al protector en las esquinas de gobernación o a la salida del Congreso, dar el salto del tigre,
y caerle encima cuando le veía venir. Por fin salió la credencial. Pero qué demonio. Siempre la condenada suerte persiguiéndole, porque todos los empleos que le daban eran de lo más antipático que imaginar se puede. Cuando no era algo de la policía secreta, era cosa de cárceles o presidios. Entretanto, cuidaba de su hermano pequeño, por quien sentía un cariño que se confundía con la lástima, a causa de las continuas enfermedades que el pobre chico padecía. Pasados los 20 años, se vigorizó un poco, aunque siempre tenía sus arrechuchos, y viéndole más entonado, Juan Pablo determinó darle una carrera para que no se malograse como él se malogró, por falta de una dirección fija desde la edad en que se plantea el porvenir de los hombres. Achacaba el mayor de los Rubín su desgracia a la disparidad entre sus aptitudes innatas y los medios de exteriorizarse. Oh, si mi padre me hubiera dado una carrera, pensaba, yo sería hoy algo en el mundo. No tardó en recibir un nuevo golpe, pues cuando soñaba con un ascenso, le limpiaron otra vez el comedero. Y he aquí a mi hombre paseándose por Madrid con las manos en los bolsillos, o viendo correr tontamente las horas en este y el otro café, hablando de la situación, siempre de la situación, de la guerra y de lo infames, indecentes y mamarrachos que son los políticos españoles. Duro en ellos. Así se desahogan los espíritus alborotados y tempestuosos, y por aquella vez no había esperanzas para Juan Pablo, porque los suyos, los que él llamaba con tanto énfasis los míos, estaban por los suelos, y había los que llamaban racha en las regiones burocráticas. A veces exploraba el mísero cesante su conciencia, y se asombraba de no encontrar en ella nada en que fundar terminantemente su filiación política, porque ideas fijas, Dios las diera. Había leído muy poco, y nutría su entendimiento de lo que en los cafés escuchaba, y de lo que los periódicos le decían. No sabía fijamente si era liberal o no, y con el mayor desparpajo del mundo llamaba doctrinario a cualquiera, sin saber lo que la palabra significaba. Tan pronto sentía en su espíritu, sin saber por qué ni por qué no, frenético entusiasmo por los derechos del hombre, tan pronto se le inundaba el alma de gozo oyendo decir que el gobierno iba a dar mucho estacazo y a pasarse los tales derechos por las narices. En tal situación presentóse inopinadamente en Madrid Nicolás Rubín, el curita peludo, que también tenía sus pretensiones de ingresar, no sé si en el clero castrense o en el catedral, y ambos hermanos celebraron unos coloquios muy reservados, paseando solo por las afueras. De resultas de esto, Juan Pablo apareció un día en el café con cierta animación, mucho desenfado en sus juicios políticos, dándolas de profeta y expresando más altaneramente que nunca su desprecio de la situación dominante. A los que de esta manera se conducen, se los mira en los cafés con un poquillo de respeto, y aun con cierta envidia, suponiéndolos conocedores de secretos de Estado o de alguna intriga muy gorda. El amigo Rubín dijo en ausencia de él don Basilio Andrés de la Caña, que era uno de los puntos fijos en la mesa: «Me parece a mí que no juega limpio con nosotros. Si le van a colocar, que lo diga de una vez. ¿Qué tenemos? ¿Viene la federal o qué? Misterios. Meditemos. ¿O es que le lleva cuentos a don Práxedes? Bueno, señores, que se los lleve, no me importa el espionaje». Esto pasaba a fines de 1872. De pronto Rubín dijo que iba al extranjero a reanudar sus trabajos de viajante de comercio. Desapareció de Madrid y al cabo de meses se susurró en la tertulia del café que estaba en la facción y que don Carlos le había nombrado algo como contador o intendente de su cuartel real. Súpose más tarde que había ido a Inglaterra a comprar fusiles, que hizo un alijo cerca de Guetaria, que vino disfrazado a Madrid y pasó a La Mancha y Andalucía en el verano del 73, cuando la península, ardiendo por los cuatro costados, era una inmensa pira a la cual cada español había llevado su tea, y el gobierno soplaba. 2. Juan Pablo, que siempre se había equivocado en lo referente a sí mismo y andaba por caminos torcidos, acertó al disponer de su hermano pequeño que éste siguiese la carrera de farmacia. Muchas personas que no hacen más que disparates poseen esta perspicacia del consejo y de la dirección de los demás, y no dando pie con bola en los destinos propios, ven claro en los del prójimo.
En tal decisión tuvo además bastante parte un grande amigo del difunto Nicolás Rubín y de toda la familia, el farmacéutico Samaniego, dueño de la acreditada botica de la calle de la Ave María, prometiendo tomar bajo sus auspicios a Maximiliano, llevársele de mancebo o practicante, con la mira de que, andando el tiempo, se quedase al frente del establecimiento. Empezó Maximiliano sus estudios el 69, y su hermano y su tía le ponderaban lo bonita que era la farmacia, y lo mucho que con ella se ganaba por ser muy caros los medicamentos y muy baratas las primeras materias. Agua del pozo, ceniza del fogón, tierra de los tiestos, etc. El pobre chico, que era muy dócil, con todo se mostraba conforme. Lo que es entusiasmo, hablando en plata, no lo tenía por esta carrera ni por otra alguna. No se había despertado en él ningún afán grande, ni esa curiosidad sedienta de que sale la sabiduría. Era tan endeble que la mayor parte del año estaba enfermo, y su entendimiento no veía nunca claro en los senos de la ciencia, ni se apoderaba de una idea sino después de echarle muchas lanzadas, como si la amarrara. Usaba de su escasa memoria como de un ave de cetrería para cazar las ideas, pero el halcón se le marchaba a lo mejor, dejándole con la boca abierta y mirando al cielo. Fueron penosísimos los primeros pasos en la carrera. La pereza y la debilidad le retenían en el lecho por las mañanas más tiempo del regular, y la pobre doña Lupe pasaba la pena negra para sacarle de las sábanas. Levantábase ella muy temprano y se ponía a dar golpes con el almirez junto a la misma cabeza del durmiente, que las más de las veces no se daba por entendido de tal estruendo. Luego le hacía cosquillas, acostaba al gato con él, le retiraba las sábanas con la debida precaución para que no se enfriase. El sueño se cebaba de tal modo en aquel cuerpo, por las exigencias de la reparación orgánica, que el despertar del estudiante era obra de romanos, y una de las cosas en que más energía y constancia desplegaba doña Lupe. El muchacho estudiaba y quería cumplir con su deber, pero no podía ir más allá en sus alcances. Doña Lupe le ayudaba a estudiar las lecciones y animábale en sus desfallecimientos, y cuando le veía apurado y temeroso por la proximidad de los exámenes, se ponía la mantilla y se iba a hablar con los profesores. Tales cosas les decía que el chico pasaba, aunque con malas notas. Como no estuviese enfermo, asistía puntualmente a clase, y era de los que traían mayor trajín de notas, apuntes y cuadernos. Entraba en el aula cargado con aquel fardo, y no perdía sílaba de lo que el profesor decía. Era de cuerpo pequeño, y no bien conformado, tan endeble que parecía que se lo iba a llevar el viento, la cabeza chata, el pelo lacio y ralo. Cuando estaban juntos él y su hermano Nicolás, a cualquiera que los viese, se le ocurriría proponer al segundo que otorgase al primero los pelos que le sobraban. Nicolás se había llevado todo el cabello de la familia, y por esta usurpación pilosa la cabeza de Maximiliano anunciaba que tendría calva antes de los 30 años. Su piel era lustrosa, fina, cutis de niño con transparencias de mujer desmedrada y clorótica. Tenía el hueso de la nariz hundido y chafado, como si fuera de sustancia blanda, y hubiese recibido un golpe, resultando de esto no sólo fealdad, sino obstrucciones, respiración nasal, que eran sin duda la causa de que tuviera siempre la boca abierta. Su dentadura había salido con tanta desigualdad que cada pieza estaba como si dijéramos donde le daba la gana. Y menos mal si aquellos condenados huesos no le molestaran nunca. Pero si tenía el pobrecito cada dolor de muelas, que le hacía poner el grito más allá del cielo. Padecía también de corizas, y las empalmaba, de modo que resultaba una coriza crónica, con la pituitaria, echando fuego y destilando sin cesar. Como ya iba aprendiendo el oficio, se administraba el yoduro de potasa en todas las formas posibles, y andaba siempre con un canuto en la boca aspirando brea. Demonios, o no sé qué. Dígase lo que se quiera, Rubín no tenía ilusión ninguna con la farmacia, mas no estaba vacía de aspiraciones altas el alma de aquel joven, tan desfavorecida por la naturaleza, que física y moralmente parecía hecho de sobras. A los 2 o 3 años de carrera, aquel molusco empezó a sentir vibraciones de hombre, y aquel ciego de nacimiento empezó a entrever las fases grandes y gloriosas del astro de la vida. Vivía doña Lupe en aquella parte del barrio de Salamanca
que llamaban pajaritos. Maximiliano veía desde la ventana de su tercer piso a los alumnos de Estado Mayor, cuando la escuela estaba en el 40 antiguo de la calle de Serrano. Y no hay idea de la admiración que le causaban aquellos jóvenes, ni del arrobamiento que le producía la franja azul en el pantalón, el ros, la levita con las hojas de roble bordadas en el cuello y la espada. Tan chicos algunos y ya con espada. Algunas noches Maximiliano soñaba que tenía su tizona, bigote y uniforme, y hablaba dormido. Despierto deliraba también, figurándose haber crecido una cuarta, tener las piernas derechas y el cuerpo no tan caído para adelante, imaginándose que se le arreglaba la nariz, que le brotaba el pelo, y que se le ponía un empaque marcial como el del más pintado. ¡Qué suerte tan negra! Si él no fuera tan desgarbado de cuerpo, y le hubieran puesto a estudiar aquella carrera, ¿cuánto se habría aplicado? Seguramente, a fuerza de sobar los libros, le habría salido el talento, como se saca lumbre a la madera, frotándola mucho. Los sábados por la tarde, cuando los alumnos iban al ejercicio con su fusil al hombro, Maximiliano se iba tras ellos para verlos maniobrar, y la fascinación de este espectáculo durábale hasta el lunes. En la clase misma, que por la placidez del local y la monotonía de la lección convidaba a la somnolencia, se ponía a jugar con la fantasía y a provocar y encender la ilusión. El resultado era un completo éxtasis, y al través de la explicación sobre las propiedades terapéuticas de las tinturas madres, veía a los alumnos militares en su estudio táctico de campo, como se puede ver un paisaje al través de una vidriera de colores. Los chicos de la clase de botánica se entretenían en ponerse motes semejantes a las nomenclaturas del Linneo. A un tal Anacleto, que se las tiraba de muy fino y muy señorito, le llamaban Anacletus obsequiosimus. A Encinas, que era de muy corta estatura, le llamaban Quercus gigantea. Olmedo era muy abandonado, y le caía admirablemente el Ulmus silvestris. Narciso Puerto era feo, sucio y maloliente. Pusiéronle Pseudo Narcissus odoriferus. A otro, que era muy pobre y gozaba de un empleito, le pusieron Christophorus officinalis. Y por último, a Maximiliano Rubín, que era feísimo, desmañado y de muy cortos alcances, se le llamó durante toda la carrera Rubinius vulgaris. Al entrar el año de 1874, tenía Maximiliano 25 y no representaba aún más de 20. Carecía de bigote, pero no de granos, que le salían en diferentes puntos de la cara. A los 23 años tuvo una fiebre nerviosa que puso en peligro su vida, pero cuando salió de ella parecía un poco más fuerte. Ya no era su respiración tan fatigosa, ni sus corizas tan tenaces, y hasta los condenados raigones de sus muelas parecían más civilizados. No usaba ya el yoduro tan a pasto, ni el canuto de brea, y sólo las jaquecas persistían, como esos amigos machacones cuya visita periódica causa espanto. Juan Pablo estaba entonces en el cuartel real, y doña Lupe dejaba a Maximiliano en libertad, porque le creía inaccesible a los vicios por razón de su pobreza física, de su natural apático y de la timidez, que era el resultado de aquellas desventajas. Y además de libertad, dábale su tía algún dinero para sus placeres de mozo, segura de que no había de gastarlo, sino con mucho pulso. Inclinábase el chico a economizar, y tenía una hucha de barro, en la cual iba metiendo las monedas de plata y algún centén de otro que le daban sus hermanos cuando venían a Madrid. En la ropa era muy mirado, y gustaba de hacerse trajes baratos y de moda, que cuidaba como a las niñas de sus ojos. De esto le sobrevino alguna presunción, y gracias a ella su figura no parecía tan mala como era realmente. Tenía su buena capa de embozos colorados. Por la noche se liaba en ella, metíase en el tranvía y se iba a dar una vuelta hasta las 11, rara vez hasta las 12. Por aquel tiempo se mudó doña Lupe a Chambrí, buscando siempre casas baratas, y Maximiliano fue perdiendo poco a poco la ilusión de los alumnos de Estado Mayor. Su timidez, lejos de disminuir con los años, parecía que aumentaba. Creía que todos se burlaban de él, considerándole insignificante, y para poco. Exageraba sin duda su inferioridad, y su desaliento le hacía huir del trato social.
Cuando le era forzoso ir a alguna visita, la casa en que debía entrar imponíale miedo, aun vista por fuera, y estaba dando vueltas por la calle antes de decidirse a penetrar en ella. Temía encontrar a alguien que le mirara con malicia, y pensaba lo que había de decir, aconteciendo las más de las veces que no decía nada. Ciertas personas le infundían un respeto que casi era pánico, y al verlas venir por la calle se pasaba a la otra acera. Estas personas no le habían hecho daño alguno, al contrario, eran amigos de su padre, o de doña Lupe, o de Juan Pablo. Cuando iba al café con los amigos, soltaba la lengua y se ponía a hablar sobre cualquier asunto. Pero como se reunieran 6 u 8 personas, enmudecía, incapaz de tener una opinión sobre nada. Si se veía obligado a expresarse, o porque se quería quedar con él, o porque sin malicia le preguntaban algo, ya estaba mi hombre como la grana, y tartamudeando. Por esto le gustaba más, cuando el tiempo no era muy frío, vagar por las calles, embozadito en su pañosa, viendo escaparates y la gente que iba y venía, parándose en los corros en que cantaba un ciego y mirando por las ventanas de los cafés. En estas excursiones podía muy bien emplear 2 horas, sin cansarse, y desde que se daba cuerda y cogía impulso, el cerebro se le iba calentando, hasta llegar a una presión altísima, en que el joven errante se figuraba estar persiguiendo aventuras, y ser muy otro de lo que era. La calle, con su bullicio y la diversidad de cosas que en ella se ven, ofrecía gran incentivo a aquella imaginación, que al desarrollarse tarde, solía desplegar los bríos de que dan muestras algunos enfermos graves. Al principio no le llamaban la atención las mujeres que encontraba, pero al poco tiempo empezó a distinguir las guapas de las que no lo eran, y se iba en seguimiento de alguna por puro éxtasis de aventura, hasta que encontraba otra mejor y la seguía también. Pronto supo distinguir de clases, es decir, llegó a tener tan buen ojo que conocía al instante las que eran honradas y las que no. Su amigo Ulmus Silvestris, que a veces le acompañaba, indújole a romper la reserva que su encogimiento le imponía, y Maximiliano conoció a algunas que había visto más de una vez y que le habían parecido muy guapetonas. Pero su alma permanecía serena en medio de sus tentativas viciosas. Las mismas pugnaban después, y como las viera venir por la calle, les huía el bulto. Agradábale más vagar solo que en compañía de Olmedo, porque éste le distraía en pensar e imaginar libremente, y volando sin tropiezo por los espacios de lo posible, aunque fuera improbable. Andar y soñar al compás de las piernas, como si su alma repitiera una música cuyo ritmo marcaban los pasos. Esto era lo que a él le deleitaba. Y como encontrara mujeres bonitas, solas, en parejas o en grupos, bien con toquilla a la cabeza o con manto, gozaba mucho en afirmarse a sí mismo que aquellas eran honradas, y en seguirlas hasta ver a dónde iban. Una honrada. Que me quiera una honrada. Tal era su ilusión. Pero no había que pensar en tal cosa. Solo de pensar que le dirigía la palabra a una honrada, le temblaban las carnes. Si cuando iba a su casa estaba en ella Rufinita Torquemada, o la señora de Samaniego con su hija Olimpia, se metía él en la cocina, por no verse obligado a saludarlas. 3. De esta manera, aquel misántropo llegó a vivir más con la visión interna que con la externa. El que antes era como una ostra había venido a ser algo como un poeta. Vivía 2 existencias, la del pan y la de las quimeras. Esta la hacía a veces tan espléndida y tan alta, que cuando caía de ella a la del pan, estaba todo molido y maltreso. Tenía Maximiliano momentos en que se llegaba a convencer de que era otro. Esto siempre de noche y en la soledad vagabunda de sus paseos. Bien era oficial del ejército, y tenía 1/4 más de alto, nariz aguileña, mucha fuerza muscular y una cabeza. Una cabeza que no le dolía nunca. O bien un paisano pudiente y muy galán, que hablaba por los codos, sin turbarse nunca, capaz de echarle una flor a la mujer más arisca, y que estaba en sociedad de mujeres, como el pez en el agua. Pues como dije, se iba calentando de tal modo los sesos, que se lo llegaba a creer, y si aquello le durara, sería tan loco como cualquiera de los que están en Leganés. La suerte suya era que aquello se pasaba, como pasaría una jaqueca, pero la alucinación recobraba su imperio durante el sueño, y allí,
eran los disparates y el tejemaneje de unas aventuras generalmente muy tiernas, muy por lo fino, con abnegaciones, sacrificios, heroísmos y otros fenómenos sublimes del alma. Al despertar, en este momento en que los juicios de la realidad se confunden con las imágenes mentirosas del sueño, y hay en el cerebro un crepúsculo, una discusión vaga entre lo que es verdad y lo que no lo es, el engaño persistía un rato, y Maximiliano hacía por retenerlo, volviendo a cerrar los ojos y atrayendo las imágenes que se dispersaban. Verdaderamente, decía él, ¿por qué ha de ser una cosa más real que la otra? ¿Por qué no ha de ser sueño lo del día y vida efectiva lo de la noche? Es cuestión de nombres, y de que diéramos en llamar dormir a lo que llamamos despertar, y acostarse al levantarse. ¿Qué razón hay para que no diga yo ahora mientras me visto? Maximiliano, ahora te estás echando a dormir, vas a pasar mala noche, con pesadilla y todo, o sea, con clase de materia farmacéutica animal. El tal Ulmus Silvestris era un chico simpático, un buen mozo, alegre y de cabeza un tanto ligera. De todos los compañeros de Rubinus Vulgaris, aquel era el que más le quería, y Maximiliano le pagaba con un cariño que tenía algo de respeto. Llevaba Olmedo una vida muy poco ejemplar, mudando cada mes de casa de huéspedes, pasándose las noches en lugares pecaminosos y haciendo todos los disparates estudiantiles como si fueran un programa que había que cumplir sin remedio. Últimamente vivía con una tal Feliciana, graciosa y muy corrida, dándose importancia con ello, como si el entretener mujeres fuese una carrera en que había que matricularse para ganar título de hombre hecho y derecho. Dábale él lo poco que tenía, y ella afanaba por su lado para ir viviendo, un día con estrecheces, otro con rumbo, y siempre con la mayor despreocupación. Tomaba él en serio este género de vida, y cuando tenía dinero invitaba a sus amigos a tomar un bacalao en su hotel, dándose unos aires de hombre de mundo y de pillín, con cierta imitación mala del descaire parisiense que conocía por las novelas de Paul de Koch. Feliciana era de Valencia, y ponía muy bien el arroz, pero el servicio de la mesa y la mesa misma tenían que ver, y Olmedo lo hacía todo tan al vivo y tan con arreglo a programa que se emborrachaba sin gustarle el vino, cantaba flamenco sin saberlo cantar, destrozaba la guitarra y hacía todos los desatinos que a su parecer constituían el ritmo de Perdido. Pues a él se le antojó ser Perdido, como otros son masones o caballeros cruzados, por el prurito de desempeñar papeles y de tener una significación. Si existiera el uniforme de Perdido, Olmedo se lo hubiera puesto con verdadero entusiasmo, y sentía que no hubiese un distintivo cualquiera, cinta, plumacho o galón, para salir con él diciendo tácitamente, «Vean ustedes lo perdulario que soy». Y en el fondo era un infeliz, aquello no era más que una prolongación viciosa de la edad del pavo. Maximiliano no iba nunca a las francachelas de su amigo, aunque éste le convidaba siempre. Pero se informaba de la salud de Feliciana, como si fuera una señora, y Olmedo también tomaba esto en serio diciendo, «La tengo un poquillo delicada. Hoy le he dicho a Orfila que se pase por casa». Este Orfila era un estudiantillo de último año de medicina, que se llamaba lo mismo que el célebre doctor, y curaba, es decir, recetaba a los amigos y a las amigas de los amigos. Un día, al salir de clase, dijo Olmedo a Rubín, «Vete por casa si quieres ver una mujer». «Una mujer hasta allí». «Es una amiga de Feliciana, que se ha ido a nuestro hotel unos días mientras encuentra colocación». «¿Es honrada?», preguntó Rubín, mostrando en su tono la importancia que daba a la honradez. «¿Honrada? ¿Qué narices?», exclamó el perdiz riendo. «¿Pero tú crees que hay alguna mujer que sea lo que se llama honrada?». Esto lo dijo con aplomo filosófico, el sombrero inclinado sobre la sien derecha como distintivo de sus ideas acerca de la depravación humana. Ya no había mujeres honradas, lo decía un conocedor profundo de la sociedad y del vicio.
El escepticismo de Olmedo era signo de infancia, un desorden de transición fisiológica, algo como una segunda dentición. Todo se reduce a echar muchas babas, y luego ya viene el hombre con otras ideas y otra manera de ser. Con que no es honrada, apuntó Maximiliano, que habría deseado que todas las hembras lo fueran. ¿Qué ha de ser, hombre? Buena apuesta. Llegó a Madrid no hace mucho tiempo con un barbián, creo que tratante en fusiles. Traían un tren, chico. La vi una noche. Te juro que daba el puro opio. Parecía del propio París. Pero yo no sé lo que pasó. Narices. Aquel señor no jugaba limpio, y una mañana se largó dejando un pico muy grande en la casa de huéspedes, y otro pico no sé dónde, y picos, total que la pobre tuvo que empeñar todos sus trapos y se quedó con lo puesto. Nada más que con lo puesto. Cuando lo tiene puesto se entiende. Feliciana se la encontró no sé dónde hecha un mar de lágrimas y le dijo: «Vente a mi casa». Allí está. Hace sus saliditas, ojo al Cristo, para lo cual Feliciana le presta su ropa. No te creas, es una chica muy buena, tiene un ángel. Por la noche fue Maximiliano al hotel de Feliciana, tercer piso en la calle de Pelayo, y al entrar lo primero que vio es que junto a la puerta de entrada había un cuartito pequeño que era donde moraba la huéspeda, y ésta salía de su escondrijo cuando Rubín entraba. Feliciana había salido a abrir con el quinqué en la mano, porque lo llevaba para la sala, y a la luz vivísima del petróleo sin pantalla, encaró Maximiliano con la más extraordinaria hermosura que hasta entonces habían visto sus ojos. Ella le miró a él como a una cosa rara, y él a ella como a sobrenatural aparición. Pasó Rubín a la salita, y, dejando su capa, se sentó en un sillón de hule, cuyos muelles asesinaban la parte del cuerpo que sobre ellos caía. Olmedo quería que su amigo jugase con él a las 7:30, pero como Maximiliano se negase a ello, empezó a hacer solitarios. Puso Feliciana sobre la luz una pantalla de figurines vestidos con pegotes de trapo, y después se echó con indolencia en la butaca, abrigándose con su mantón alfombrado. «¡Fortunata!», gritó, llamando a su amiga, que daba vueltas por toda la casa como si buscara alguna cosa. «¿Qué se te ha perdido?» «Chica, mi toquilla azul». «¿Vas a salir ya?» «Sí, ¿qué hora es?» Rubín se alegró de aquella ocasión que se le presentaba de prestar un servicio a mujer tan hermosa, y sacando su reloj con mucha solemnidad dijo: «Las 9 menos 7 minutos y medio». No podía decirse la hora con exactitud más escrupulosa. «Ya ves», dijo Feliciana, «¿tienes tiempo? ¿Hasta las 10? Con que salgas de aquí a las 10 menos cuarto». «Pero esa toquilla, mírala, mírala en esa silla junto a la cómoda». «Ay, hija, si llega a ser perro me muerde». Se la puso envolviéndose la cabeza, echando miradas a un espejo de marco negro que sobre la cómoda estaba, y después se sentó en una silla a hacer tiempo. Entonces Maximiliano la miró mejor. No se hartaba de mirarla, y una obstrucción singular se le fijó en el pecho, cortándole la respiración. ¿Y qué decir? Porque había que decir algo. El pobre joven se sentía delante de aquella hermosura más cortado que en la visita de Campanillas. «Bien puedes abrigarte», indicó Feliciana a su amiga, y Rubín vio el cielo abierto porque pudo decir en tono de sentencia filosófica: «Sí, está la noche fresquita». «Llévate el llavín», añadió Feliciana. «Ya sabes que el sereno se llama Paco. Suele estar en la taberna». La otra no desplegaba sus labios. Parecía que estaba de muy mal humor. Maximiliano contemplaba como un bobo aquellos ojos, aquel entrecejo incomparable y aquella nariz perfecta, y habría dado algo de mucho precio porque ella se hubiese dignado mirarle de otra manera que como se mira a los bichos raros. «Qué lástima, que no sea honrada», pensaba. «Y quién sabe si lo será. Quiero decir que conserve la honradez del alma en medio de...». Estaba muy fija en él la idea aquella de las dos honradeces, en algunos casos armonizadas, en otros no. Habló Fortunata poco y vulgar. Todo lo que dijo fue de lo menos digno de pasar a la historia, que hacía mucho frío, que se le había descosido un mitón,
que aquel llavín parecía la maza de Fraga, que al volver a casa entraría en la botica a comprar unas pastillas para la tos. Maximiliano estaba encantado, y no atreviéndose a desplegar los labios, daba su asentimiento con una sonrisa, sin quitar los extáticos ojos de aquel semblante, que le parecía angelical. Y cuanto ella dijo, lo oyó como si fuera una sarta de conceptos ingeniosísimos. Si es un ángel. No ha dicho ni una palabra malsonante. ¿Y qué metal de voz? No he oído en mi vida música tan grata. ¿Cómo será el decir esta mujer un te quiero, diciéndolo con verdad y con alma? Esta idea produjo en la mente de Rubín sacudidas que le duraron mediano rato. Le corrió un frío por el espinazo y vínole cierto picor a la nariz, como cuando se ha bebido gaseosa. Cansado de hacer solitarios, Olmedo se puso a contar cuentos indecentes, lo que a Maximiliano le pareció muy mal. Otras noches había oído anécdotas parecidas y se había reído, pero aquella noche se ponía de todos los colores, deseando que a su condenado amigo se le secara la boca. ¡Qué desvergüenza! Contar aquellas marranadas delante de personas. De personas decentes, sí señor. Estaba Rubín tan desconcertado como si las dos mujeres allí presentes fueran remilgadas damas o alumnas de un colegio monjil, pero su timidez le impedía mandar callar a Olmedo. Fortunata no se reía tampoco de aquellos estúpidos chistes, pero más bien parecía indiferente que indignada de oírlos. Estaba distraída pensando en sus cosas. ¿Qué cosas serían aquellas? Diera Maximiliano por saberlas su hucha, con todo lo que contenía. Al acordarse de su tesoro, tuvo otra sacudida, y se removió en el asiento, lastimándose mucho con el duro contacto de aquellos mal llamados muelles. Pero el cuento más salado, narices, dijo Olmedo, es el del panadero. ¿Lo sabes tú? Cuando aquel obispo fue a la visita pastoral y se acostó en la cama del cura, veréis. Fortunata se levantó para marcharse. Ocurrióle a Maximiliano salir detrás de ella para ver a dónde iba. Era la manera especial suya de hacer la corte. En su espíritu soñador existía la vaga creencia de que aquellos seguimientos entrañaban una comunicación misteriosa, quizá magnética. Seguir, mirar de lejos. Era un lenguaje o telegrafía sui generis, y la persona seguida, aunque no volviese la vista atrás, debía de conocer en sí los efectos del fluido de atracción. Salió Fortunata, despidiéndose muy fríamente, y a los 2 minutos se despidió también Maximiliano, con ánimo de alcanzarla todavía en el portal. Pero aquel condenado Ulmus Silvestris le entretuvo a la fuerza, cogiéndole una mano y apretándosela con bárbaros alardes de vigor muscular, para reírse de los chillidos de dolor que daba el pobre Rubinis vulgaris. —¡Qué asno eres! —exclamaba éste, retirando al fin su mano magullada, con los dedos pegados unos a otros. —Vaya unas gracias. Esto y contar porquerías es tu fuerte. ¿Mejor te pusieras a estudiar? —Niño del mérito, papos castos, ¿quieres hacer el favor de tocarme las narices? —No te hagas ordinario —dijo Rubín con bondad—. Si no lo eres, si aunque quieras parecerlo no lo puedes conseguir. Esto lastimó el amor propio de Olmedo más que si su amigo le hubiera llenado de insultos, porque todo lo llevaba con paciencia menos que se le rebajase un pelo de la graduación de perdiz que se había dado. Le supo tan mal la indulgencia de Rubín que salió tras él hasta la puerta, diciéndole entre otras tonterías: —Valiente hipócrita estás tú. Narices, estos silfidones a lo mejor la pegan. 4. Maximiliano bajó la escalera como la baja uno cuando tiene 8 años y se le ha caído un juguete de la ventana al patio. Llegó sin aliento al portal, y allí dudó si debía tomar a la derecha o a la izquierda de la calle. El corazón le dijo que fuera hacia la calle de San Marcos. Apretó el paso, pensando que Fortunata no debía de andar muy aprisa, y que la alcanzaría pronto. ¿Será aquella? Creyó ver la toquilla azul, pero al acercarse notó que no era la nube de su cielo. Cuando veía una mujer que pudiera ser ella, acortaba el paso por no aproximarse demasiado, pues acercándose mucho, no eran tan misteriosos los encantos del seguimiento. Anduvo calles y más calles, retrocedió, dio vueltas a esta y la otra manzana, y la dama nocturna no aparecía.
Mayor desconsuelo no sintió en su vida. Si la encontrara, era capaz hasta de hablarle y decirle algún amoroso atrevimiento. Se agitó tanto en aquel paseo vagabundo que a las 11 ya no se podía tener en pie, y se arrimaba a las paredes para descansar un rato. Irse a su casa sin encontrarla y darse un buen trote con ella, a distancia de 30 pasos, dábale mucha tristeza. Pero al fin se hizo tan tarde y estaba tan fatigado que no tuvo más remedio que coger el tranvía de Chamberí y retirarse. Llegó y se acostó, deseando apagar la luz para pensar sobre la almohada. Su espíritu estaba abatidísimo. Asaltábanle pensamientos tristes y sintió ganas de llorar. Apenas durmió aquella noche y por la mañana hizo el propósito de ir al hotel de Feliciana en cuanto saliera de clase. Hízolo como lo pensó, y aquel día pudo vencer un poco su timidez. Feliciana le ayudaba, estimulándole con maña, y así logró Rubín decir a la otra algunas cosas que, por disimulo de sus pensamientos, quiso que fueran maliciosas. Tardecillo vino usted anoche. A las 11 no había vuelto usted todavía. Y por este estilo otras frases vulgares que Fortunata oía con indiferencia y que contestaba de un modo desdeñoso. Maximiliano reservaba las purezas de su alma para ocasión más oportuna, y con feliz instinto había determinado iniciarse como uno de tantos, como uno cualquiera que no quería más que divertirse un rato. Dejólo solos la tunante de Feliciana, y Rubín se acobardó al principio, pero de repente se rehízo. No era ya el mismo hombre. La fe que llenaba su alma, aquella pasión nacida en la inocencia y que se desarrolló en una noche, como árbol milagroso que surge de la tierra cargado de fruto, le removía y le transfiguraba. Hasta la maldita timidez quedaba reducida a un fenómeno puramente externo. Miró sin pestañear a Fortunata, y cogiéndola una mano, le dijo con voz temblorosa: «Si usted me quiere querer, yo la querré más que a mi vida». Fortunata le miró también a él sorprendida. Le parecía imposible que el bicho raro se expresase así. Vio en sus ojos una lealtad y una honradez que la dejaron pasmada. Después reflexionó un instante, tratando de apoyarse en un juicio pesimista. Se habían burlado tanto de ella que lo que estaba viendo no podía ser sino una nueva burla. Aquel era sin duda más pillo y más embustero que los demás. Consecuencia de tales ideas fue la sonora carcajada que soltó la mujer aquella ante la faz compungida de un hombre que era todo espíritu. Pero él no se desconcertó, y la circunstancia de verse escuchado con atención dábale un valor desconocido. «Ánimo. Si usted me quiere, yo la adoraré. Yo la idolatraré a usted». Revelaba la tal mujer un gran escepticismo, y lo que hacía la muy pícara era tomar a risa la pasión del joven. «¿Y si lo probara?», dijo Maximiliano con seriedad que le dio, parece mentira, un tornasol de hermosura. «Si le probara usted de un modo que no dejase lugar a dudas». «¿Qué?». «Que la idolatraré». «No, que ya la estoy idolatrando». «Tiene gracia. ¿Idolatrando?». «Ah», repitió la otra, y volvía la palabra como se devuelve una pelota en el juego. Maximiliano no insistió en emplear vocablos muy expresivos. Comprendió que lo ridículo se le venía encima. No dijo más que: «Bueno, seremos amigos. Me contento con eso por hoy. Yo soy un infeliz. Quiero decir, soy bueno. Hasta ahora no he querido a ninguna mujer». Fortunata le miraba, y francamente no podía acostumbrarse a aquella nariz chafada, a aquella boca tan sin gracia, el endeble cuerpo que parecía se iba a deshacer de un soplo. Que siempre se enamoraran de ella tipos así. Obligada a disimular y a hacer ciertos papeles, aunque en verdad no los hacía muy bien, siguió la conversación en aquel terreno. «Esta noche quiero hablar con usted», dijo Rubín categóricamente. «Vendré a las 8:30. ¿Me da usted palabra de no salir o de esperarme para salir conmigo?». Dióle ella la palabra que con tanta necesidad le pedía el joven, y así concluyó la entrevista. Rubín se fue corriendo a su casa. «¡Qué chico! Si parecía otro». Él mismo notaba que algo se había abierto dentro.
dentro de sí, como arca sellada que se rompe, soltando un mundo de cosas, antes comprimidas y ahogadas. Era la crisis que en otros es larga o poco acentuada, y allí fue violenta y explosiva. Si hasta se figuraba que era saludable, si hasta le parecía que tenía talento. Como que aquella tarde se le ocurrieron pensamientos magníficos y juicios de una originalidad sorprendente. Había formado de sí mismo un concepto poco favorable como hombre de inteligencia, pero ya por efecto del súbito amor creíase capaz de dar 15 y raya a más de 4. La modestia cedió el puesto a un cierto orgullo que tomaba posesión de su alma. Pero, ¿y si no me quiere? Pensaba desanimándose y cayendo a tierra con las alas rotas. Es que me tendrá que querer. No es el primer caso. Cuando me conozca. Al mismo tiempo, la apatía y la pereza quedaban vencidas. Andábanle por dentro comezones y pruritos nuevos, un deseo de hacer algo y de probar su voluntad, en actos grandes y difíciles. Iba por la calle sin ver a nadie, tropezando con los transeúntes, y a poco se estrella contra un árbol del paseo de Luchana. Al entrar en la calle de Raimundo Lulio, vio a su tía en el balcón tomando el sol. Verla y sentir un miedo muy grande, pero muy grande, fue todo uno. Si mi tía lo sabe. Pero del miedo salió al instante la reacción de valor, y apretó los puños debajo de la capa. Los apretó tanto que le dolieron los dedos. Si mi tía se opone, que se oponga, y que se vaya a los demonios. Nunca, ni aun con el pensamiento, había hablado Maximiliano de doña Lupe con tan poco respeto. Pero los antiguos moldes estaban rotos, todo el mundo y toda la existencia anteriores a aquel estado novísimo se hundían o se disipaban como las tinieblas al salir el sol. Ya no había tíos, ni hermanos, ni familia, ni nada, y quienquiera que se le atravesase en su camino era declarado enemigo. Maximiliano tuvo tal acceso de coraje que hasta se ofreció a su mente con caracteres odiosos la imagen de doña Lupe, de su segunda madre. Al subir las escaleras de la casa se serenó, pensando que su tía no sabía nada, y si lo sabía, que lo supiera, ea. ¿Qué carácter estoy echando?, se dijo al meterse en su cuarto. Cerró cuidadosamente la puerta y cogió la hucha. Su primer impulso fue estrellarla contra el suelo y romperla para sacar el dinero, y ya la tenía en la mano para consumar tan antieconómico propósito, cuando le asaltaron temores de que su tía oyera el ruido y entrase y le armara un cisco. Acordóse de lo orgullosa que estaba doña Lupe de la hucha de su sobrino. Cuando iban visitas a la casa, la enseñaba como una cosa rara, sonándola y dando a probar el peso para que todos se pasmaran de lo arregladito y previsor que era el niño. ¿Esto se llama formalidad? ¿Hay pocos chicos que sean así? Maximiliano discurrió que para realizar su deseo necesitaba comprar otra hucha de barro exactamente igual a aquella, y llenarla de cuartos para que sonara y pesara. Se estuvo riendo a solas un rato, pensando en el chasco que le iba a dar a su tía. Él, que no había cometido nunca una travesura. Lo único que había hecho años atrás era robarle a su tía botones para coleccionarlos. Instintos de coleccionista que son variantes de la avaricia. Alguna vez llegó hasta cortarle los botones de los vestidos. Pero con un solfeo que le dieron, no le quedaron ganas de repetirlo. Fuera de esto, nada. Siempre había sido la misma mansedumbre, y tan económico que su tía le amaba más quizá por la virtud de ahorro que por las otras. Pues señor, manos a la obra. En la cacharrería del Paseo de Santa Engracia hay huchas exactamente iguales. Compraré una. Miraré bien esta, para tomarle bien las medidas. Estaba Maximiliano con la hucha en la mano mirándola por arriba y por abajo, como si la fuera a retratar, cuando se abrió la puerta y entró una chiquilla como de 12 años, delgada y espigadita, los brazos remangados, muy atusada de flequillo y sortijillas, con un delantal que le llegaba a los pies. Lo mismo fue verla Maximiliano, que se turbó cual si le hubieran sorprendido en un acto vergonzoso. ¿Qué buscas tú aquí, chiquilla, sinvergüenza? Por toda contestación, la rapaza le enseñó medio palmo de lengua, plegando los ojos y haciendo unas muecas de careta fea, de lo más estrafalario y grotesco que se pueda imaginar. Sí, bonita te pones. Lárgate de aquí, o verás. Era la criada de la casa,
Doña Lupe odiaba a las mujeronas y siempre tomaba a su servicio niñas para educarlas y amoldarlas a su gusto y costumbres. Llamábanla Papitos, no sé por qué. Era más viva que la pólvora, activa y trabajadora cuando quería, holgazana y mañosa algunos días. Tenía el cuerpo esbelto, las manos ásperas del trabajo y el agua fría, la cara diablesca, con unos ojos reventones de que sacaba mucho partido para hacer reír a la gente, la boca hocicuda y graciosa, con un juego de labios y unos dientes blanquísimos, que eran como de encargo para producir las muecas más extravagantes. Los dos dientes centrales superiores eran enormes, y se le veían siempre porque, ni cuando estaba de morros, cerraba completamente la boca. Oída la conminación que le hizo Maximiliano, Papitos se desvergonzó más. Ella las gastaba así. Cuanto más la amenazaban, más pesadita se ponía. Volvió a echar fuera una cantidad increíble de lengua, y luego se puso a decir en voz baja, feo, feo, hasta 30 o 40 veces. Esta apreciación, que no era contraria a la verdad, ni mucho menos, nunca había inspirado a Rubín más que desprecio. Pero en aquella ocasión le indignó tanto, vamos, que de buena gana le hubiera cortado a Papitos toda aquella lenguaza que sacaba. Si no te largas, de la patada que te doy, fue tras ella. Pero Papitos se puso en salvo, parecía que volaba. Desde el fondo del pasillo, en la puerta de la cocina, repetía sus burlas, haciendo con las manos gestos de mico. Volvió él a su cuarto muy incomodado y a poco entró ella otra vez. ¿Qué buscas aquí? Vengo a por la lámpara para avivarla. El motivo de haber dicho esto la chiquilla, con relativo juicio y serenidad, fue que se oyeron los pasos de doña Lupe y su voz temerosa. Mira, Papitos, que voy allá. Tía, venga usted. Está de jarana. Acusón, le dijo por lo bajo la chicuela al coger la lámpara. Feón. La culpa la tienes tú, añadió severamente doña Lupe en la puerta, porque te pones a jugar con ella, le ríes las gracias y ya ves. Cuando quieres que te respete, no puede ser. Es muy mal criada. La tía y el sobrino hablaron un instante. ¿También vendrás tarde esta noche? Mira que las noches están muy frías. Estas heladas son crueles. Tú no estás para valentías. No, si no siento nada. Nunca he estado mejor, dijo Rubín, sintiendo que la timidez le ganaba otra vez. No hagamos simplezas. Hace un frío horrible. ¡Qué año tan malo! ¿Creerás que anoche no pude entrar en calor hasta la madrugada? Y eso que me eché encima 4 mantas. ¡Qué atrocidad! Como que estamos entre las cátedras de Roma y Antioquía, que es, según decía mi Jáuregui, el peor tiempo de Madrid. 5. ¿Va usted esta noche a casa de doña Silvia? Preguntó Rubín. Eso pienso. Si tú sales, me dejarás allá, y luego irás a buscarme a las 11 en punto. Esto contrariaba a Maximiliano, porque le tasaba el tiempo, pero no dijo nada. ¿Y esta tarde sale usted? Preguntó luego, deseando que su tía saliese antes de comer, para verificar, mientras ella estuviese fuera, la sustitución de las huchas. Puede que me llegue un ratito a casa de Paca Morejón. Yo la acompañaré a usted. Tengo que ir a ver a Narciso para que me preste unos apuntes. La dejaré a usted en la calle de La Habana. Doña Lupe fue a la cocina y le armó una gran chillería a Papitos, porque había dejado quemar el principio. Pero la chica estaba muy acostumbrada a todo y se quedaba tan fresca. Como que acabadita de oírse llamar, con las denominaciones más injuriosas y de recibir un pellizco que le atenazaba la carne, poníase detrás de su ama a hacer visajes y a sacar la lengua, mientras se rascaba el brazo dolorido. Si creerás tú que no te estoy viendo, bribona, decía doña Lupe sin volverse, entre risueña y enojada. Y no se podía pasar sin ella, necesitaba tener una criatura a quien reprender y enseñar por los procedimientos suyos. Púsose la mantilla a doña Lupe, y tía y sobrino salieron. La primera se quedó en la calle de Arango, y el segundo se fue a comprar la hucha y tornó a su casa. Había llegado la ocasión de consumar el atentado, y el que durante la premeditación se mostraba tan valeroso, cuando se aproximaba el instante crítico sentía vivísima inquietud. Empezó por asegurarse de la curiosidad de Papitos, echando la llave a la puerta después de encender la luz. Pero ¿cómo asegurarse de su propia conciencia que se le alborotaba, pintándole la falta proyectada como nefando delito?
Comparó las dos huchas, observando con satisfacción que eran exactamente iguales en volumen y en el color del barro. No era posible que nadie advirtiese la sustitución. Manos a la obra. Lo primero era romper la primitiva para coger el oro y la plata, pasando a la nueva la calderilla, con más de 2 pesetas en perros, que al objeto había cambiado en la tienda de comestibles. Romper la olla sin hacer ruido. Era cosa imposible. Permaneció un rato sentado en una silla junto a la cama, con las 2 huchas sobre ésta, acariciando suavemente la que iba a ser víctima. Su mirada vagaba alrededor de la luz, cazando una idea. La luz iluminaba la mesilla, cubierta de hule negro, sobre el cual estaban los libros de estudio, forrados con periódicos y muy bien ordenados por doña Lupe. 2 o 3 frascos de sustancias medicinales, el tintero y varios números de la correspondencia. La mirada del joven revoloteó por la estrecha cavidad del cuarto, como si siguiera las curvas del vuelo de una mosca, y fue de la mesa a la percha en que pendían aquellos moldes de sí mismo, su ropa, el chaqué que reproducía su cuerpo y los pantalones que eran sus propias piernas colgadas como para que se estiraran. Miró después la cómoda, el baúl y las botas que sobre él estaban, sus propios pies cortados pero dispuestos a andar. Un movimiento de alegría y la animación de la cara indicaron que Maximiliano había atrapado la idea. Bien lo decía él. Con aquellas cosas se había vuelto de repente hombre de talento. Levantóse, y cogiendo una bota salió y fue a la cocina donde estaba Papitos cantando. «Chiquilla, ¿me das la mano del almirez? Esta bota tiene un clavo tremendo, pero tremendo, que me ha dejado cojo». Papitos cogió la mano del almirez, haciendo el ademán de machacar al señorito la cabeza. «Vamos, niña, estate quieta. Mira que le cuento todo a la tía. Me encargó que tuviera cuidado contigo, y que si te movías de la cocina, te diera 2 coscorrones». Papitos se puso a picar la escarola, sin dejar de hacer visajes. «Y yo le diré», replicó, «yo le diré lo que hace el muy trapisondista». Maximiliano se estremeció. «Tonta, ¿qué es lo que yo hago?», dijo sorteando su turbación. «Encerrarse en su cuarto. Ay, olé, para que nadie le vea. Pero yo le he visto por el agujero de la llave. Ay, olé, ay, olé». «¿Qué? Escribiéndole cartas a la novia». «Mentira. ¿Yo? Quita ya, enredadora». Volvió a su cuarto. Llevando la mano del almirez y echando otra vez la llave, tapó el agujero con un pañuelo. «Ella no mirará, pero por si se le ocurre». El tiempo apremiaba, y doña Lupe podía venir. Cuando cogió la hucha llena, el corazón le palpitaba y su respiración era difícil. Dábale compasión de la víctima, y para evitar su enternecimiento, que podría frustrar el acto, hizo lo que los criminales que se arrojan frenéticos a dar el primer golpe para perder el miedo y acallar la conciencia, impidiéndose el volver atrás. Cogió la hucha y con febril mano le atizó un porrazo. La víctima exhaló un gemido seco. Se había cascado, pero no estaba rota aún. Como este primer golpe fue dado sobre el suelo, le pareció a Maximiliano que había retumbado mucho, y entonces puso sobre la cama el cacharro herido. Su azoramiento era tal que casi le pega a la hucha vacía en vez de hacerlo a la llena. Pero se serenó diciendo, «¡Qué tonto soy! Si esto es mío, ¿por qué no he de disponer de ello cuando me dé la gana?». Y leña, más leña. La infeliz víctima, aquel antiguo y leal amigo, modelo de honradez y fidelidad, gimió a los fieros golpes, abriéndose al fin en 3 o 4 pedazos. Sobre la cama se esparcieron las tripas de oro, plata y cobre. Entre la plata, que era lo que más abundaba, brillaban los centenes como las pepitas amarillas de un melón entre la pulpa blanca. Con mano trémula, el asesino lo recogió todo menos la calderilla, y se lo guardó en el bolsillo del pantalón. Los cascos esparcidos semejaban pedazos de un cráneo, y el polvillo rojo del barro cocido, que ensuciaba la colcha blanca, parecióle al criminal manchas de sangre. Antes de pensar en borrar las huellas del estropicio, pensó en poner los cuartos en la hucha nueva, operación verificada con tanta precipitación que las piezas se atragantaban en la boca y algunas no querían pasar. Como que la boca era un poquitín más estrecha que la de la muerta. Después metió el cobre de las 2 pesetas que había cambiado.
No había tiempo que perder. Sentía pasos. ¿Subiría ya a doña Lupe? No, no era ella, pero pronto vendría, y era forzoso despachar. Aquellos cascos, ¿dónde los echaría? He aquí un problema que le puso los pelos de punta al asesino. Lo mejor era envolver aquellos despojos sangrientos en un pañuelo y tirarlos en medio de la calle cuando saliera. ¿Y la sangre? Limpió la colcha como pudo, soplando el polvo. Después advirtió que su mano derecha y el puño de la camisa conservaban algunas señales, y se ocupó en borrarlas cuidadosamente. También la mano del almirez necesitó de un buen limpión. ¿Tendría algo en la ropa? Se miró de pies a cabeza. No había nada, absolutamente nada. Como todos los matadores en igual caso, fue escrupuloso en el examen. Pero a estos desgraciados se les olvida siempre algo, y donde menos lo piensan se conserva el dato acusador que ilumina a la justicia. Lo que desconcertó a Rubín cuando creyó concluida su faena fue la aprensión de advertir que la hucha nueva no se parecía nada a la sacrificada. ¿Cómo antes del crimen las vio tan iguales, que parecían una misma? Error de los sentidos. También podía ser error la diferencia que después del crimen notaba. ¿Se equivocó antes o se equivocaba después? En la enorme turbación de su ánimo no podía decir nada. Pero si basta tener ojos, decía, para conocer que esta hucha no es aquella. En esta el barro es más recocho, de color más oscuro, y tiene por aquí una mancha negra. A simple vista se ve que no es la misma. Dios nos asista. A ver el peso. Pues el peso me parece que es menor en esta. No, más bien mayor, mucho mayor. Fatalidad. Quedó separado un largo rato mirando a la luz y viendo en ella a doña Lupe, en el acto de coger la hucha falsa y decir: pero esta hucha, no sé, me parece no es la misma. Dando un gran suspiro, envolvió rápidamente en un pañuelo los destrozados restos de la víctima y los guardó en la cómoda, hasta el momento de salir. Puso la nueva hucha en el sitio de costumbre, que era el cajón alto de la cómoda. Abrió la puerta, quitando el pañuelo que tapaba el agujero de la llave. Y después de llevar a la cocina el instrumento alevoso, volvió a su cuarto con idea de contar el dinero. Pero si era suyo, ¿a qué tanto miedo hizo zobra? Él no había robado nada a nadie, y sin embargo, estaba como los ladrones. Más derecho era referir a su tía lo que le pasaba que no andar con tapujos. Sí, sí. Pues buena se pondría doña Lupe si él le contara su aventura y el empleo que daba a sus ahorros. Valía más callar. Y adelante. No pudo entretenerse en contar su tesoro, porque entró doña Lupe dirigiéndose inmediatamente a la cocina. Maximiliano se paseaba en su cuarto esperando que le llamasen a comer, y hacía cálculos mentales sobre aquella desconocida suma que tanto le pesaba. Mucho debe de ser, pero mucho, calculaba, porque en tal tiempo eché un dobloncito de 4, y en cuál tiempo otro. Y cuando tomé la medicina aquella que sabía tan mal, me dio mi tía 2 duritos, y cada vez que había que tomar purga, un durito o medio durito. Lo que es monedas de a 5, puede que pasen de 15. Sintió que le renacía el valor, pero cuando le llamaron a comer y fue al comedor y se encaró con su tía, pensó que ésta le iba a conocer en la cara lo que había hecho. Mirábale ella lo mismo que el día infausto en que le robara los botones arrancándolos de la ropa. Y al sobrinito se le alborotó la conciencia, haciéndole ver peligros donde no los había. Me parece, cavilaba, tragando la sopa, que la colcha no ha quedado muy limpia. Caspitina, se me olvidó una cosa, pero una cosa muy importante. Ver si habían caído pedacitos de barro en alguna parte. Ahora recuerdo que oí tin, como si un casquillo saltara en el momento del golpe, y fuera a chocar disparado con el frasco de yoduro. En el suelo quizá. Y mi tía barre todos los días. ¿Cómo me mira?
si sospechara algo. Lo que ahora me faltaba era que mi tía hubiese pasado por la tienda al volver de casa de las de Morejón, y le hubieran dicho el tendero: «Aquí estuvo su sobrino a cambiar 2 pesetas en Calderilla». El mirar escrutador de doña Lupe no tenía nada de particular. Acostumbraba ella a estudiarle la cara, para ver cómo andaba de salud, y el tal semblante era un libro, en que la buena señora había aprendido más medicina que farmacia a su sobrino en los textos impresos. «Me parece que tú no andas bien», le dijo. «Cuando entré te sentí toser». «Estas heladas... Por Dios, ten mucho cuidado. No tengamos aquí otra como la del año pasado, que empalmaste 4 catarros y por poco pierdes el curso. No olvides de liarte el pañuelo de seda en la cabeza de noche, cuando te acuestes. Y yo que tú empezaría a tomar el agua de brea. No hagas ascos. Es bueno curarse en salud. Por sí o por no, mañana te traigo las pastillas de Tolú». Con esto se tranquilizó el joven, comprendiendo que las miradas no eran más que la inspección médica de todos los días. Comieron y se prepararon para salir. El criminal se embozó bien en la capa y apagó la luz de su cuarto para coger los restos de la víctima y sacarlos ocultamente. Como las monedas que en el bolsillo del pantalón llevaba no eran paja, se denunciaban sonando una contra otra. Por evitar este ruido importuno, Maximiliano se metió un pañuelo en aquel bolsillo, atarugándolo bien para que las piezas de plata y oro no chistasen. Y así fue en efecto, pues en todo el trayecto desde Chamberí hasta la casa de Torquemada, el oído de doña Lupe, que siempre se afinaba con el rumor de dinero como el oído de los gatos con los pasos de ratón, y hasta parecía que entiesaba las orejas, no percibió nada, absolutamente nada. El sobrinito, cuando creía que las monedas se movían, atarugaba el bolsillo como quien ataca un arma. Creeríase que le había salido un tumor en la pierna.